Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida al primer capítulo de esto que hemos llamado Ellos cambiaron al mundo. Quizás el título te parece un poco exagerado, pero la verdad que estamos seguros de que estamos en lo cierto, porque vamos a hablar de historias de hombres y mujeres, en algunos casos, de que influenciaron de tal manera a su generación que la generación no pudo volver a ser el mismo. Y yo también creo que en un punto el mundo tampoco pudo volver a ser el mismo. En este caso vamos a abordar la historia de un hombre de Dios que vivió en el siglo XVIII. Y esto no deja de ser, en un sentido diario, de un viaje, porque en definitiva también lo que estamos haciendo es hablando de algunos viajes que hicimos con Dani o algunos que hice yo solo, donde tuvimos por lo menos la posibilidad de tocar cosas que estos personajes que vamos a abordar tocaron. En este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de la historia de John Wesley. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa. Mejor dicho, bienvenidos a mi biblioteca. Este es el lugar donde guardo mis grandes tesoros. Yo siempre me definí como un buen lector, no como un buen escritor. Y gracias a lo que he leído puedo escribir, gracias a lo que otros pusieron en mí a través de lo que escribieron, me permiten a mí intentar por lo menos escribir libros. Y acá tengo, mirá, casi el 90% de todo esto lo he leído todo. Y mirá, me gusta leer todo lo de algún autor, lo he hecho con varios, pero mirá esto, sí, en la parte central justo. Los 14 tomos de todo lo que escribió John Wesley, traducidos al español por una edición que dirigió el teólogo cubano Justo González. Desde que llegó a mí una biografía de él, y yo viniendo de los metodistas, fue algo que a mí realmente me impactó ver la vida de este hombre santo. Todo esto influenció a la distancia de los tiempos, o sea, 1700 hoy a 2021 hay mucha distancia. Pero me acuerdo, yo por lo menos el contacto que pude tener fue con aquellas cosas que las manos de Wesley habían tocado. Y me gustaría contártelo. El 4 de junio del 2013 estábamos con Dani cenando en Brujas, Bélgica, festejando nuestros 30 años de casado. Al otro día tomamos el tren de Brujas a Bruselas Central, la estación central de trenes de la capital de Bélgica. Ahí tomamos el tren Aerostar que va por debajo del Canal de la Mancha. El Canal de la Mancha es un brazo de mar del Océano Atlántico. Y ese tren nos depositó directamente en la estación St. Pancras de la ciudad de Londres. En el hall central de la estación, cada 100 metros, había un piano que decía "Play me, I'm yours", tocame, soy tuyo. Y en cada uno de esos pianos por ahí aparecía algún pianista, quizás con otros amigos músicos o compañeros, a tocar libremente en esos pianos que estaban abiertos para que cualquiera que quisiera pudiera tocar. Londres es una ciudad ultramoderna, donde todo funciona a la perfección. Pero ¿sabes qué? Nunca uno puede decir que estas cosas son eternas. No, siempre fue así. En el siglo XVIII atravesó una crisis casi terminal. Inglaterra estaba sumida en la pobreza, en las epidemias, en la bajeza moral e intelectual de la nación. En este contexto nació un hombre que fue un gran precursor del cambio que torció el destino negro de esta nación. Él se llamaba John Wesley y nació en Inglaterra el 17 de junio de 1703, hijo de Samuel y Susana Wesley y con muchos hermanos más. Durante la infancia cursó sus primeros estudios en su casa bajo la instrucción de su madre, pero ya habiendo crecido se dirigió a estudiar en la Universidad de Oxford, donde recibió el título de clérigo. Y allí su hermano Charles fundó el Club Santo, donde pronto John se incorporaría. Tenía un pacto este club que señalaba lo siguiente: llevar una vida santa, orar,
visitar a las cárceles y leer diariamente la Biblia. A finales de 1735 viajó a América para evangelizar a los ciudadanos británicos que vivían en las colonias. Durante el viaje el barco experimentó una tormenta y todos temieron que pasara lo peor. John era el capellán del barco, pero ¿sabes? Se sorprendió una cosa, había un solo grupo que estaba tranquilo, era un grupo de cristianos moravos, que no mostraba ningún tipo de temor por esta situación que estaban enfrentando. Él se acercó porque realmente le sorprendió que este grupo de cristianos no tuviesen ningún tipo de problema por lo que estaba pasando. Y allí fue que cuando él les preguntó, ¿por qué ustedes no tienen miedo? Inmediatamente estos cristianos le dijeron a John, ¿vos sos cristiano? Esto a él lo empezó a impactar de una manera impensada y comenzó su verdadera búsqueda de Dios. La serenidad de estos hombres había hecho tal mella en su corazón que empezó a buscar al Dios que los mantenía serenos. Todo lo que pasó en América fue un fracaso. No obtuvo resultado de esto que él soñaba como un ministerio próspero en la nueva tierra. Pero el 24 de mayo de 1738 él tuvo una experiencia que cambiaría totalmente su vida. Wesley se encontró con Dios. El movimiento empezó a crecer terriblemente. Wesley no quería fundar otra denominación, ni siquiera se quería ir del anglicanismo, pero le sucedió que viendo la profundidad de su palabra, lo confrontativo que era, lo terminan echando y prohibiéndole predicar en las parroquias. Él, el primer discurso que da, lo da sobre la tumba de su papá Samuel Wesley. A partir de ahí, él decía, mi parroquia es el mundo. Empezó a través de una cosa casi casual, porque pidió a sus discípulos, a la gente que colaboraba con él, que visiten a los llamados metodistas, pequeños grupos, cada uno tenía 15 que tenía que visitar para ver cómo era su estado económico, para poder ayudarlos. Y sin embargo, en cada visita se daban cuenta de que su necesidad era mucho más espiritual que económica, y ahí formó lo que llamó las clases. Grupos homogéneos. En estos grupos se dedicaban al estudio de la palabra, a la santificación de sus vidas, al servicio de los demás, especialmente a través de los folletos que escribía John Wesley por esa época. Pero realmente generando una revolución tremenda. Ellos se hacían 5 preguntas en estas clases. ¿Qué pecado cometiste desde que nos vimos la última vez? En segundo lugar, ¿qué tentación enfrentaste? Tercero, ¿cómo fuiste librado? Cuarto, ¿hay alguna cosa que genere en vos la duda si es pecado o no? Quinto, ¿tenés algún secreto que querés guardar para vos? Generó el movimiento de santificación de Inglaterra más tremendo que uno pueda haber visto. Militante antiesclavista, enfrentó campañas contra el soborno y la corrupción de Inglaterra. Y el 2 de marzo de 1791 fue llamado a la presencia de aquel que sirvió durante todos estos años. El resultado de Inglaterra fue tremendo. Cuenta, por ejemplo, John Stott en uno de sus libros que los nobles abdicaban a sus títulos de nobleza porque se daban cuenta que el pueblo metodista, que era la mayoría de los ingleses, era mejor en su moralidad, mejor en su intelectualidad. Y ellos no se sentían dignos de tener un cargo de nobleza. Ese fue John Wesley. Así que llegamos a la estación St. Pancras y inmediatamente nos dirigimos a Argeley Street, la calle de los argelinos. Allí hay muchos hoteles. Un pequeño hotel austero se llamaba Apolo, donde fuimos a parar. Y allí nos dijeron, miren, la habitación todavía no está, así que inmediatamente con Dani le pedimos dejar todas las valijas y nos fuimos hasta King Cross
Station, la estación King Cross, donde tomamos el subte hasta la estación de subte Old Street. Bajamos para caminar unas 3 cuadras y encontrarnos con la capilla de la fundición. La última capilla que edificó en Londres John Wesley, y aparte la casa donde vivió los últimos 7 u 8 años de su vida. Cuando entras a ese lugar hay un gran patio donde hay una estatua, donde la figura de John Wesley está mirando hacia afuera, reflejando un poco sus palabras: mi iglesia, el mundo, mirando hacia afuera, no hacia adentro de las 4 paredes de su capilla. Daniela me preguntó: ¿no se te va a borrar nunca esa sonrisa? Y la verdad que estaba en el lugar donde quería estar. Me acordó del Laburo Santiago, cuando hablaba de John Wesley, de su héroe como fundador del metodismo. Pensaba cuánto le hubiera gustado al abuelo estar acá. Y también cuánta alegría sentiría de saber que su nieto estaba en el lugar donde John Wesley se dedicó a edificar la iglesia que Cristo quiere edificar en esta tierra. Bueno, ahora quiero que me acompañes a ver algunas fotos, mis fotos, las fotos de la visita al memorial de Wesley. Por supuesto, bueno, ahora lo primero que hacemos es entrar en la capilla y la vas a ver totalmente renovada. Muy lindo, muy anglicana, pero muy linda en general esta capilla. Sus vitros son increíbles. Y no sé si te das cuenta, en esta foto que te voy a mostrar atrás, tienen como si fueran 3 tablas. En la primera está el texto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En la segunda está el credo. También te muestro las fotos del púlpito, donde en la parte más alta leía la palabra, en la parte más baja es donde predicaba Wesley, porque siempre hablaba de que la palabra tenía preeminencia sobre todas las cosas. Para mi amigo Tato, que es músico igual que yo, es esta foto del órgano de tubo de la capilla de la fundición. Ahora fíjate el museo. El museo contiene muchos cuadros que son representaciones de momentos en la vida de Wesley. Esta foto que está acá es la Biblia quemada de la casa que se les incendió cuando eran chicos, y el último que sacaron fue a John Wesley. A él le decían el tizón arrebatado del infierno, justamente por eso que le pasó cuando estaba en la casa de sus padres y se prendió fuego. Ahora ya estamos en la casa, podés ver cosas que él vivía a diario. Por ejemplo, esta cama donde habitualmente él reposaba, dormía. O fíjate este lugar donde oraba, qué interesante, un lugar preparado para eso. Te habla de un hombre de oración, el lugar donde arrodillarse, y cuando él se arrodillaba a la altura de su cara para leer quedaba la Biblia, este lugar secreto donde él buscaba al Señor y tantas cosas recibió. Donde recibía a sus invitados, y ahí también puedes ver un traje típico de la época. Wesley también era un gran inventor, por eso te muestro todo. Este es el primer desfibrilador que se creó en la historia y él fue el que lo inventó. Esta es la cama donde él muere, donde él pasa a la eternidad, a la presencia del Señor. Uy, mira, esto para mí es dulce de leche. Me acuerdo que traté de acercarme para ver qué es lo que leía este hombre. Me interesaba saber el material de lectura, pero allí te estaban cuidando para que no toques todo. Me quedé con las ganas de saber de qué se trataba. Aquí, detrás de la capilla, también está su tumba, el lugar donde sus restos fueron también puestos. Cruzando la calle hay un cementerio y nos encontramos con la sorpresa también de que aquí esté la tumba de un gran escritor, de John Bunyan. Si te acordás del Progreso del Peregrino, es el que escribió esta historia tan bendita, y también más adelante no se podía llegar, pero estaba la tumba de Susana Wesley. Con Daniela queríamos que algo del espíritu, de la sabiduría, de la gracia de Wesley se nos pegue en esa visita que tuvimos.
pero después nos dimos cuenta que el mismo Espíritu Santo que estaba en John Wesley es el que habita en nosotros. Por tanto, tenemos la posibilidad de imitar, de vivir una vida como Cristo quiere que vivamos, y también poder encarnar muchas de las cualidades de John Wesley, que en definitiva eran las cualidades de su Espíritu Santo. Te espero en la próxima emisión de este programa que se llama Ellos transformaron el mundo.